Yo no sé si usted lo pudo sentir, pero yo creo que el Espíritu Santo se ha movido con gran poder en medio de esas adoraciones que hemos tenido. Eh, yo por lo menos sentí una presencia bien activa del Espíritu Santo en mi vida. Y estaba recordando cuando levantaba mis brazos y adoraba a Dios. Dios me llevó a mi primer Viernes Santo o a mi primer día de crucifixión a los pies de Cristo. Había un evangelista mexicano, amigo nuestro, y él me pidió que fuera para que le grabara con la cámara. Todavía yo estaba, como dijo mi pastor un día, verde. Llevaba muy poquitos días en el Señor, muy poco tiempo. Y bueno, fui como ayudante de él, un evangelista internacional, para que le grabara con la cámara. No todo el mundo en aquellos tiempos sabía andar con una cámara. Y él me pidió para que yo fuera a ayudarle a grabar. Y antes de empezar el tiempo fue en un campo, nos fuimos a un lugar él y yo solos a orar. Y él alzaba sus brazos y lloraba y me decía, Ajo, sabes que él un día como hoy dio su vida por nosotros, que no lo merecíamos. Y yo nunca más me acordé de esto. Y hoy cuando estaba adorando a Dios ahí me acordé de ese día tan especial para mi vida. Fue un día, yo diría que fue el día en que Dios me dio el puntillazo ya de convencimiento al sentir aquella presencia tan especial como la acabo de sentir en esta noche. Y es real. Lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, que hoy lo estamos recordando, es un acto inigualable. Diga conmigo, inigualable. Nadie podrá igualar lo que Cristo hizo para que tú y yo hoy estuviéramos en este lugar. Y más que estar en este lugar, estuviéramos convencidos de que tenemos una vida eterna por delante. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Dice... Vamos a hablar hoy de las 7 palabras, las últimas 7 palabras que el Señor mencionó en la cruz. Si vamos a leer en el libro de Juan 19:30 y solamente un resumen. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y hablando y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias te damos por el privilegio que me das de compartir en esta noche, Señor, sin merecerlo, tu palabra, estas 7 palabras que dijiste antes de entregar tu Espíritu ya. Te ruego que sean de enseñanza a nuestras vidas y a todo el que le llegue, Señor, para mientras estemos en esta tierra, poder conducirnos como a ti te agrada y seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Decía, si fuéramos a relatar, tenemos un poquito más de tiempo, porque no tenemos traducción. Si fuéramos a relatar desde que Jesús hizo su entrada triunfal, el domingo estuvimos hablando del tema, si fuéramos a relatar esta semana en detalle, habría tantas cosas que no tendríamos tiempo en una semana más para estarlo predicando. Pero detalladamente no, pero a grandes rasgos o grandísimos rasgos, pudiéramos recordar para entrar en el día de hoy, en el recordatorio de hoy, como el día de crucifixión de Cristo. Una serie de eventos desde que Cristo apareció en el umbral de la tierra, acompañaron a este gran hombre, a este gran Dios, dejándonos ejemplos, dejándonos tantas enseñanzas para que pudiéramos vivir y caminar por ellas. Pero el día que entró a Jerusalén, hablábamos de 2 cosas que sucedieron grandiosas. Una fue como aquel pueblo lo adoraba, ¿verdad? Aquel pueblo adoraba esperando a este Salvador que estaba profetizado. Como aquel mismo pueblo no supo identificar las profecías y reconocer que no iba a venir como tal vez aquel pueblo de aquel tiempo lo esperaba, como un libertador con armas, sino iba a venir como un libertador espiritual, ¿verdad? Un salvador de la humanidad. Y ahí vemos
al transcurrir esta semana hasta el día de hoy, cuántos eventos de sufrimiento pues pasó nuestro Señor. Desde soportar ofensas, soportar abandono, soportar traiciones, soportar maltrato, soportar sufrimientos, aún aquellas personas que decían que le amaban, el momento crucial, en el momento clave de su vida, pues lo abandonaron. En la vida del pueblo judío y en lo que nosotros reconocemos como el trato de Dios con el hombre, hay dos grandes montes. Uno es el monte Sinaí, allí donde el Señor pues le dio a Moisés las tablas para guiar su pueblo y mostrarle el deseo de Dios para su pueblo. Y el otro fue el monte Calvario, ese monte donde Jesús fue colgado en la cruz y donde ante el mundo él murió como un pecador, murió como un asesino o como lo más malo, lo más bajo. Ahí vemos en la historia cómo aquellos dos hombres, ahorita vamos a hablar de ellos, pecadores, también delincuentes, fueron a la par de él. O sea, él fue colgado en una cruz, siendo como o haciéndose como un vil pecador, haciéndose como un vil asesino, haciéndose como lo más malo que se le podía dar el castigo de aquellos tiempos. Aquel que vivió y sufrió para engrandecer nuestras vidas. Murió como un pecador. Y decía dos montes, el monte Sinaí, donde se dieron las leyes, y el monte Calvario, donde la gracia del Señor fue exaltada en la persona y cuerpo de Cristo ante el mundo. Una palabra llena de aliento fue dada en Juan 12:32, donde el Señor nos dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento, ¿verdad? El Señor dijo: si yo fuera levantado, a todos, diga conmigo, a todos. Ahí estamos incluidos nosotros, ¿verdad? A todos atraeré a mí mismo. Esa fue su misión, atraernos a Él para darnos salvación y vida eterna. En el Monte Calvario es donde podemos ver el contraste marcadísimo entre la gracia del Salvador y la rebelión del hombre. Todo lo acontecido allí es significativo para los hijos de Dios, especialmente sus últimas 7 palabras, que es a las que hoy vamos a hacer alusión y nos vamos a referir. Primera palabra, hermano, está ahí, podríamos estar buscándolo en Lucas 23, 33 al 34, están algunas de estas palabras, las otras están en otro evangelio, pero la primera palabra tiene que ver mucho con algo que a los seres humanos no nos gusta mucho, y es perdonar. Allí recordamos, voy a leer lo que dice para los que lo escuchen completo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Carabela, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La compasión de Cristo lo llevó a perdonar aún a aquellos que lo maltrataban. Dios ama a todos. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Decía, si hay algo que nos cuesta trabajo a los humanos, es perdonar. Ahora yo digo, el perdón del Señor manifestado en aquellas dos personas, hermano, fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque bueno, habían dos malhechores, dos delincuentes, tal vez dos asesinos, no sabemos el crimen exacto que habían cometido, pues iban a ser crucificados o estaban ya crucificados al lado del Señor. Y uno lo ofendía y uno le decía: y si tú eres Dios de verdad, sálvate. Sin embargo, otro actuó de una manera diferente. Pero el Señor, a pesar de todas las cosas, su petición al Padre fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es un acto de amor. Si vemos lo que sucedió en esta semana relatadamente, vemos que no había ningún derecho
no había ninguna obligación de Jesús para perdonar. Más bien, él se podía sentir agredido, él se podía sentir ofendido, él se podía sentir mal. Yo digo, siempre que toco este tema, yo creo que yo, si hubiera estado en la condición de él, me hubiera quitado los clavos y me hubiera bajado de la cruz. Porque verdaderamente aquel que fue santo y sin mancha, aquel que fue bueno al extremo de sufrir todos los horrores que sufrió por causa nuestra, aún ya ahí en la cruz, y aquellos hombres que verdaderamente se merecían lo que le estaba pasando, pues lo ofendían y le decían. Sin embargo, el Señor, su palabra, su primera palabra de las últimas 7 que manifestó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que cualquier cosa el Señor la puede perdonar, menos la ofensa al Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús perdonó a aquel pecador. ¿Por qué nosotros nos es tan difícil perdonar a otras personas? ¿Por qué no es en nuestras vidas una costumbre el perdonar? Y no solamente perdonar, perdonar y olvidar. Hay un cántico que compusimos nosotros para el seminario de matrimonio que dice que el que ama, olvida y perdona. O perdona y olvida. El perdón es un acto de amor. Y sabe aquel que perdona que Cristo también nos perdonó. Hay que perdonar. Dile que está a tu lado, hay que perdonar. La raíz de amargura nos acaba. El no perdonar crea en nosotros raíces de amargura. El no perdonar crea en nosotros una desestabilización emocional que no nos permite caminar, que no nos permite vivir. La falta de perdón, hermano, es un peso, es algo que nos sujeta, es algo que nos detiene. Por eso Jesús lo sabía y él prefería perdonar a guardar un rencor. Creo que esa debe de ser una de las costumbres del pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sea entonces, es una costumbre en nosotros. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel pecador hablaba, aquel ladrón, uno de los 2 ladrones, hizo lo correcto con Jesús. Hizo incluso una apología a favor de Jesús. Versículo 41, dice aquel pecador: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este hombre hizo una defensa, pero déjame decirte que tus hechos te conducen al cielo o a la condenación. En la diferencia de los 2 pecadores o de los 2 malhechores, nos dicen que nuestros hechos nos van a conducir. Hay 2 ejemplos claros aquí: a la vida eterna o a la condenación eterna. Uno maldijo, ofendió a Jesús. Sin embargo, el otro hizo una defensa ante el Señor. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo que me motiva en esta palabra, ¿verdad? Hay tanta teología. Y Jesús obvió toda la teología y los mecanismos. Y cuando aquel hombre primeramente se reconoció pecador y manifestó ser merecedor de la condenación que estaba sufriendo, versículo 41, repito, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él se reconoció pecador. Segundo, confesó que Cristo era el Salvador o que era Dios. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Tuvo fe en el Hijo de Dios, le pidió que le concediera estar con él en su reino eterno.
Así que reconocer que somos pecadores, confesar que Cristo es Dios, tener fe en el Hijo de Dios, adquiere una respuesta. Recibes una respuesta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay que esperar en el purgatorio, hermano. No hay que hacer un ritual específico. No hay. Sencillamente cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, Hechos 16:31. Estarás salvo tú y tu casa. Nuestro ritual es creer. Reconocer que somos pecadores, confesar a Cristo y creer, pues el Señor inmediatamente nos va a responder. La tercera palabra, sabemos que el Señor fue muy específico en sus orientaciones, en sus enseñanzas. En el poco tiempo que estuvo sobre la tierra nos dejó muchas enseñanzas. Y la tercera palabra que dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y dijo a su gran discípulo, he ahí tu madre. María indiscutiblemente había sido una buena madre. Había sido una madre discreta y bendita, porque no entre todas las mujeres. Y Juan era el discípulo amado. A Jesús, de una forma u otra, le preocupaba el futuro de su madre, como así también le preocupaba el futuro de su amigo, de su discípulo amado. Por lo tanto, Jesús sabía que iba a partir. Jesús sabía que ya eran sus últimos momentos sobre la tierra, y al ver allí de los pocos que quedaban, quedaba María, su madre, y quedaba su discípulo amado. Y él tuvo el cuidado de decir estas palabras de protección familiar. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, le dijo al gran amigo. Aleluya. Verdaderamente, en sus últimas horas Jesús dejó todo bien organizado. A veces decimos, yo tengo todo bien organizado. Y sabemos cuándo vamos a partir un día. Tenemos todo bien organizado de verdad, hermano. Pero Jesús quería dejar todo bien organizado. Y una de las cosas maravillosas que hizo fue dejar unido a su discípulo amado como un hijo y a su madre querida como una madre. Así que él iba a partir y lo dejó. Él reconocía la necesidad de la familia, ¿verdad? En el área familiar, en el área de la amistad, había 3 mujeres con él en el momento final, amigos y madres. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos las relaciones interpersonales. Yo veo tristemente, y en este país lo veo con más fuerza, y que las personas, el domingo hablaba de amistad, de amor, de compasión, y eso siempre va a ser un tema cuando hablamos a través de Cristo y de lo que Cristo hizo. Y es que se necesitan las relaciones interpersonales. Cuando estamos en el mundo, tenemos muchos amigos. Por bebida, por fiesta, por conveniencia, por lo que sea, tenemos muchas amistades. Pero cuando venimos al Señor, hermano, esa costumbre un poco que mengua y no aprendemos a reconocer que las relaciones interpersonales fueron un ejemplo que Jesús nos dejó. Y esta tercera palabra es un ejemplo de que necesitamos tanto el amor como las relaciones interpersonales. La cuarta palabra, hoy vamos a breve. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos sabemos que Jesús vivió 100% hombre y vivió siendo 100% Dios. No es como muchos lo dicen, 50 y 50, 100% y 100%. Se necesitaba una expiación para la salvación del hombre. Y para eso, Jesús fue escogido por el Padre como el Cordero Santo. Todos sabemos que la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y alguien tenía que cargar el pecado de la humanidad, y el que había sido designado fue Cristo. Adán nos abandonó, pecó, falló.
Y Cristo vino para la redención del hombre. Cristo soportó el pecado, Cristo soportó la carga del pecado de la humanidad allí en aquella cruz y esperó hasta el final para que nosotros, para darnos la salvación necesitada. Pero en el último instante, Él tenía que cargar el pecado de la humanidad sobre Él como humano. Y en aquel momento, un poco también para que se cumpliera lo que el Salmo 22.1 había profetizado, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lejos del Señor haber exclamado una queja, sencillamente Él estaba diciendo que en aquel momento había quedado solo. Aleluya. ¿Acaso el Señor, que compartía de la misma naturaleza del Padre, podría ser abandonado? En cuanto Dios, no. Pero en cuanto a hombre, sí. Él fue dejado solo en su oficio como víctima para expiar los pecados de la humanidad. Dios lo trató como si hubiera sido él mismo el pecado. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Él soportó todo el pecado de la humanidad, pero no desistió. Él soportó todo el pecado de la humanidad y perseveró. Él triunfó, él no claudicó y llegó hasta el final. Una gran bendición para los hijos del Señor llegar hasta el final. Mire, hermano, cuántas personas que nosotros conocemos, digo nosotros, usted debe también de saberlo, en los caminos del Señor han claudicado. Han claudicado por dolor, han claudicado por mente, porque su mente no le ha acompañado, han claudicado porque el pecado los ha asediado, han claudicado por debilidad, han claudicado por falta de relaciones interpersonales. Yo siempre que hablo de la iglesia, yo digo que para mí la iglesia es como el cofre que nos ayuda a guardar el regalo de la salvación. Y así debiera de ser, porque así todos nos apoyamos los unos a los otros. Pero indiscutiblemente Él cumplió. Él hizo lo que tenía que hacer y llegó hasta el final. Qué bueno que todos podamos llegar hasta el final. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en 100 años. Pero qué bueno que cuando nos toque partir, hermano, hagamos lo que el Señor quiere que podamos hacer, llegar a su presencia, ¿verdad? Salvos. Él llegó hasta el final y por primera vez sintió la debilidad espiritual y física cuando exclamó esta quinta palabra que dijo, tengo sed. Él era el pan de vida, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a hablar de esto. Él dijo, tengo sed. Qué triste, hermano, que aquel que dio todo por la humanidad haya muerto con sed. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nunca se encontrará un ser tan bondadoso que haya recibido peor desprecio como nuestro Señor Jesucristo. Que una persona encuentre oposición, que se le castigue por lo que merece, es algo bastante lógico. Pero el Hijo de Dios, quien por amor a nosotros tomó forma de siervo y sufrió en aquella cruz el desprecio de los hombres y aún dio su vida para salvarnos, es algo supremo y único. La crucifixión de Cristo, hermano, es un acto difícil. Recuerdo hace unos años estuvimos en un tiempo de crucifixión donde un médico
hizo un relato de lo que se sufre en el acto de la crucifixión. Y verdaderamente es una muerte dura, es una muerte difícil, es una muerte caótica. Pero ¿sabe qué? La muerte es la respuesta ya final a la fuerza del hombre. Pero yo creo que más que la muerte física, que debe haber sido terrible, el sufrimiento emocional que nuestro Señor sufrió en aquella semana fue triste. Yo creo que no hay nada más triste cuando tú estás vivo a que la persona que tú amas te traicione. No creo que haya algo más triste, aunque a veces somos insensibles, pero cuando personas que tú amas te traicionan en la fe, te traicionan en el amor, te traicionan en la relación, te traicionan, debe ser destructivo, ¿verdad? Debe ser destructivo. Pero él no solamente fue traicionado, y no fue traicionado por una persona, fue abandonado, hermano. Fue abandonado al punto que cuando tenía que cargar su cruz, hubo que buscar a otra persona porque ya me imagino que a esa hora sus fuerzas habían desfallecido. Su fortaleza estaba por el piso y él tuvo que sufrir todo este camino. Dijo, tengo sed. Nunca se encontrará alguien tan amoroso y que soporte tanto por amor. El pan de vida murió hambriento. Él, el agua de vida, murió sediento. La luz del mundo, Jesús fue la luz del mundo, murió en tinieblas. Jesús, el que no conoció maldad ni pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuésemos declarados justos en la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Él que buscaba perdidos fue abandonado por todos. Verdaderamente son cosas incontrastables, pero así tuvo que ser. La sexta palabra, dijo el Señor, consumado es. La más grande felicidad del hombre es haber acabado una obra que emprendió con dificultad. Consumado es, quería decir, he terminado, está completo y está completo hasta el mínimo detalle. Decíamos que esta semana de la Pasión de Cristo, el Señor cumplió todas las expectativas. Diríamos que sobrepasó todas las expectativas del Mesías profetizado. Y esto no fue menos, sino que cuando ya él terminó su labor, dijo, consumado es, hasta el más mínimo detalle había sido consumado. Qué bueno cuando nosotros tenemos una labor, tenemos una encomienda, tenemos algo que realizar y hemos cumplido a cabalidad, podamos decir, he cumplido a cabalidad, consumado es, terminado es, he acabado, como dijo Pablo, he peleado, ¿verdad?, la buena batalla. Qué bueno que nosotros un día podamos decir hemos peleado la buena batalla. Que podamos decir consumado es. Pero eso, mientras estemos sobre la tierra, no podemos decirlo. Estamos en una guerra que es de batalla en batalla. Cada vez que ganemos o perdamos una batalla, podemos decir la ganamos, la perdimos. Pero consumado es cuando ya hemos terminado la carrera. Y no sabemos cuándo el Señor vendrá a recoger su pueblo, pero lo que más queremos todos es terminar la carrera bien. Es alcanzar el regalo para lo cual un día como hoy el Señor vertió su sangre. Alcanzar el regalo que un día como hoy nuestro Señor peleó para que nosotros tuviéramos la salvación y pudiera decir consumado es, aleluya, hasta el más mínimo detalle. Cristo cumplió la ley que nadie había podido cumplir.
cumplir. Aleluya. Mateo 5, 17, 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Él logró cumplir todos los acometidos que el Padre había pedido para cumplir. Nosotros no podíamos. Nosotros no podemos. Por eso Él vino, lo cumplió, para que su gracia fuera suficiente para que nosotros alcanzáramos perdón por nuestros pecados y alcanzáramos la salvación eterna. Isaías 53 y Salmo 22 nos dicen que Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con Él y con su obra expiatoria. Cristo cumplió los tipos de Él en el Antiguo Testamento. Cristo cumplió el plan de Dios para salvación. Cristo consumó el sacrificio perfecto y único. No habrá, diga conmigo, no habrá necesidad de otros sacrificios, ni en el presente, ni en el futuro, para la salvación de la humanidad. Su sacrificio fue único, exclusivo y fue por siempre. Cumplió la obra que el Padre le había encomendado. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? ¿De qué valdría todo? ¿De qué valía que todo quedara allí? Verdaderamente de nada. Si la salvación, pues, no es verdad, vana, dijo Pablo, es nuestra predicación. ¿De qué sirve al hombre ganar todo en la tierra y perder su alma? Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. La recompensa para nuestra alma, para nuestra salvación, el sacrificio perfecto, Cristo lo hizo. Nosotros caminar a la medida de Cristo es lo que nos va a hacer, hermano, llegar un día a la presencia de Dios. Nuestra fe en Él, nuestro pensamiento y nuestra certidumbre de que Él hizo por nosotros el sacrificio completo. Y la séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había terminado, todo había sido consumado. Y la séptima palabra y última del Señor fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra sella todas las otras. Este es el sello de gracia ya. Ya la parte material, su misión en la tierra encargada a Él por el Padre, había sido terminada y terminada bien. Aleluya. La séptima palabra dice que ya todo estaba terminado físicamente y ya Él estaba entregando al Padre su espíritu. Un día todos vamos a terminar. ¿Cuántos dicen amén? De eso nadie se escapa, ¿verdad? Un día vamos a terminar. ¿Cómo terminamos? Eso lo definimos nosotros. ¿Cómo vamos a terminar? Esa es la decisión de nosotros. Y hoy es un día especial de recordar lo que Él hizo por nosotros. Su gracia nos salva, su gracia nos sostiene, su gracia nos da vida, pero indiscutiblemente nosotros tenemos que poner algo. La Biblia nos dice que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Entonces, un día el cuerpo volverá al polvo, pero el espíritu regresará a Dios. Y Cristo sabía esto. Él sabía que un día nosotros vamos a entregar nuestro espíritu y así Él lo entregó. ¿Cómo nos estamos preparando, hermano? ¿Cómo está siendo la preparatoria de nuestras vidas para ese día? Tal vez, dice la Biblia que muchos tienen por tardanza la venida de Cristo y tal vez muchos tengamos por tardanza nuestra partida. Pero tenemos un ejemplo, pero fresquecito. ¿Sí o no?
Aquel varón que aquí nos ministró, yo recuerdo, yo no estaba mirando, él me ministró ahí delante con su trompetón y yo sentí la presencia de Dios especial ese día, hermano. Y hoy, ¿dónde está? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Porque nadie sabe, dice la Biblia, ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a venir a buscar su pueblo. Nadie sabe ni el día ni la hora en que cualquiera de nosotros va a partir al encuentro con el Señor. Entonces, este ejemplo que el Señor nos dejó, primero de sufrir, perdonar y soportar y cumplir con el acometido de Dios hasta el momento que entregó su Espíritu, es el mejor ejemplo que nosotros debemos de seguir en estos días para vivir a la manera de Él. Seguros, hermanos, de que Él está con nosotros. Seguro de que su Espíritu Santo está ayudándonos, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca vamos a estar solos. Si tu madre te deja, Dios va a estar contigo. Si tu padre te deja, Dios va a estar contigo. Si tus amigos te dejan, Dios va a estar contigo. Por eso no nos van a importar las otras gentes. No, tenemos que tener relaciones interpersonales, pero nuestra mayor y más grande relación se llama Jesucristo. Nuestra mayor y más grande relación de poder se llama el Espíritu Santo de Dios. Cada día, hermano, que Dios nos dé para vivir, hay que vivirlo a la manera de Cristo. Cada día que Dios nos dé para vivir, hay que tener este ejemplo que nos dejó en sus 7 últimas palabras y en tantos tiempos que estuvo sobre la tierra, enseñándonos lo que Él quería que aprendiéramos. Pero yo creo que en estas 7 palabras, Él dejó claro cuál era, ¿verdad?, la visión de Él para nosotros hasta el día que partiéramos a su presencia. Que el Señor me les bendiga, que no olvidemos este tiempo tan especial de recordatorio. Les recuerdo que a partir de hoy, lo que recordamos ya termina hoy. El sufrimiento del Señor, a partir de hoy termina el sufrimiento y comienzan, ¿qué, hermano? ¿Qué comienza? En el recordatorio de la Semana de la Pasión de Cristo o la Semana Santa. Hoy comienzan las victorias de Cristo. Mañana celebramos un acto especial y el domingo especial, eso el pastor creo que lo va a predicar el domingo. Así que el domingo estamos en victoria y no de la tona, estamos en victoria de Cristo. Así que les reto, hermanos, que el domingo vengamos. Hoy sufrimos con el Señor, hoy sufrimos a la medida que Él sufrió, pero el domingo vamos a gozarnos, vamos a divertirnos, porque el domingo vamos a celebrar la resurrección de Cristo, la victoria más grande que una persona haya logrado sobre la tierra y va a lograr, porque su victoria es la victoria de todos nosotros. Dios me les bendiga, pónganse de pie que vamos a hacer una oración, aleluya, y esperamos que la gracia y la misericordia del Señor nos cubra y nos permita a todos los que estamos aquí, como dijo el pastor también, venir el domingo y venir acompañados. Padre, gracias te damos porque has sido tan bueno, Señor. Gracias porque en este día recordamos tu sufrimiento, recordamos lo que dijiste para que nosotros camináramos en esa medida, para que viéramos lo que hiciste por nosotros pecadores, que no merecemos lo que hiciste por nosotros, pero lo hiciste por tu gran amor. Permítenos también ser amorosos, compasivos, perdonadores, Señor, para vivir una vida justa a la medida tuya. Bendecimos a tu pueblo que con sacrificio, yo sé que muchos llegaron a este lugar para escuchar tu palabra, para disfrutar de tu presencia y para llevarse, Señor, ese galardón, ese regalo que tienes para nosotros cada día que venimos a tu santo templo a reunirnos con los hermanos juntos y en armonía, como establece tu palabra. Tus bendiciones esté con nosotros y nos acompañe, Señor, hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús, toda